con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó.
fuerte te exaltamos, Señor. Aleluya, Señor. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es mi luz, Señor, mi salvación. Jehová es la fortaleza de
adoro a ti. Aleluya, Señor. Nuevamente, ¿verdad? En esta tarde, gloria al Señor, le queremos dar gracias al Señor, ¿verdad? Por permitirnos nuevamente estar aquí, ¿verdad? En estos medios, ¿verdad? Que el Señor nos permite llevar la palabra del Señor. Le damos, ¿verdad? Un saludo cordial a nuestros hermanos, a la iglesia Pentecostés El Alfarero. Le decimos, ¿verdad? Que Dios ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Y también con ustedes, sabemos. Y en este momento, ¿verdad? Queremos compartir nuevamente otro mensaje de la palabra del Señor, ¿verdad? Y queremos que juntamente, ¿verdad? Ahí en sus hogares donde se encuentra, ¿verdad? Por la mañana que miráramos video, gloria al Señor, o esta palabra, este pensamiento. Y queremos, ¿verdad? Que me ayuden a buscar allí en el libro de Joel, capítulo 2, vamos a estar leyendo del 12 hasta el 17, ¿verdad? La palabra del Señor dice, en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Joel 2, 12. Por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda, libación para Jehová vuestro Dios. Tocar trompeta en Sión, proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues a lo pobre de tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Bendito Dios, le damos gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? También así vamos a, ¿verdad?, invitarlos que nos ayuden a orar en sus casas. Bendito Dios, le damos gracias nuevamente por la oportunidad, mi Dios, que nos das de estar aquí, Señor, en tu presencia, Señor, porque tu presencia llena toda la tierra. Padre de la gloria, te pedimos por tu pueblo que nos miran allá en sus casas, Señor, nuestros amigos, hermanos, Padre bendito, pedimos una bendición para ellos y que la palabra, Señor, llegue a sus corazones y que dé sabiduría, entendimiento para poder entender, oh Dios, y que esta palabra la retengamos en nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en tu nombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Y así, ¿verdad, hermanos? En esta tarde, gloria al Señor, el libro de Joel, ¿verdad? Ya que es un libro, ¿verdad?, donde los profetas menores, que se escribió, ¿verdad?, 800 años antes de la venida de Cristo, ¿verdad?, cuando aparece, ¿verdad?, este profeta, gloria al Señor, usado por Dios, levantado, ¿verdad?, para dar una misión, para dar palabra, gloria al Señor, a aquel pueblo, ya que este varón, gloria al Señor, ¿verdad?, era el vocero, era la atalaya, ¿verdad?, de Israel, de Judá en aquellos tiempos. Gloria al Señor, como siempre, ¿verdad?, que Dios ha tenido en memoria al hombre para que, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, cómo se conduce el hombre en la tierra, ya que nosotros no estamos aquí por casualidad, sino que Dios nos ha dado vida, ¿verdad?, con un propósito. Dice que todos nosotros, ¿verdad?, desde el vientre de nuestra madre ya éramos escogidos, y Dios pues no nos va a dejar solos, siempre enviará a alguien, ¿verdad?, gloria al Señor, el cual lleve el mensaje para que nosotros sigamos en este proceso de la vida espiritual, gloria al Señor, un camino espiritual donde no miramos, ¿verdad?, pero sí podemos creer con todo nuestro corazón que nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, ¿verdad?, que nuestro Dios lo envió para que este mundo fuera salvo, y nosotros hemos creído en ese Cristo y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, pero a través del tiempo, ¿verdad?, hemos visto la palabra del Señor, cómo ese pueblo, gloria al Señor, y esa gente que Dios salva, esa gente, ¿verdad?, que pone sus leyes en ellos a través de los tiempos y los ejemplos que la palabra del Señor nos dice y que ha dejado para que nosotros como su pueblo también podamos llevar a cabo sus mandamientos, gloria al Señor, al pie de la letra. Y vemos como Dios no tiene, ¿verdad?,
niños chiflados, como podemos decir, siempre, gloria al Señor, al hombre o mujer, ¿verdad?, que no obedece, pues Dios siempre lo llama a cuentas, ¿verdad?, para que se arrepienta y para que Dios, ¿verdad?, pueda salvarlo y llevarlo, ¿verdad?, si un día, ¿verdad?, Él llega o si morimos, gloria al Señor. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios envía palabra de Jehová a través del profeta y vemos el urgente llamado del arrepentimiento. Vemos aquí, ¿verdad?, en el capítulo 2 también habla, ¿verdad?, de tocar trompeta en Sión. Dice, tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de lo habrá en años de muchas generaciones. Y vemos, hermano, gloria al Señor, cómo, ¿verdad?, le habla, ¿verdad?, que vaya y toquen trompeta. ¿Qué significa tocar trompeta? ¿Verdad? Tocar trompeta en Sión es, ¿verdad?, dice, y dad alarma en mi monte santo, ¿verdad?, una alarma, ¿verdad?, por el peligro que venía, ¿verdad?, ya que habían sufrido una invasión de langosta, ¿verdad?, de plagas, ¿verdad?, que terminaban con sus cosechas, así trayendo un castigo al pueblo, usando, ¿verdad?, estos medios, ¿verdad?, y ponía que aquellos hombres, ¿verdad?, pusieran en alarma a la gente de esos tiempos, ¿verdad?, a la nación de esos tiempos, porque este llamado era solamente para el pueblo de Israel, ya que, hermano, gloria al Señor, ¿verdad?, toda la gente que no estaba del pueblo de Israel, ¿verdad?, no eran, ¿verdad?, del pueblo, gloria al Señor, y si alguien, algún esclavo o algún extranjero podía entrar, ¿verdad?, al pueblo de Israel o podía estar en medio de ellos, tenían, ¿verdad?, que llevar los requisitos, ¿verdad?, que Dios quería, la circuncisión, y llevar, ¿verdad?, su palabra, porque Dios nunca ha negado, gloria al Señor, la salvación, ¿verdad?, a nadie, pero había otras naciones de las cuales Dios sí quería que las destruyeran. ¿Para qué? Para que más tarde no se levantaran contra el pueblo de Dios. Y vemos, ¿verdad?, cómo le dice que toque trompeta en Sión por el peligro que viene, por la alarma, gloria al Señor, que pusiera una alarma, gloria al Señor, por los peligros que iba a sufrir, ¿verdad?, aquel pueblo. Y como miramos un poquito más atrás, ¿verdad?, el Señor envió, ¿verdad?, langostas, ¿verdad?, al pueblo de Israel usando este medio para que esta gente, gloria al Señor, ¿verdad?, las cosechas, ¿verdad?, se los comieran este ejército de langostas, ¿verdad?, como era, ¿verdad?, el saltón, ¿verdad?, ya, todas esas plagas, ¿verdad?, que el Señor, ¿verdad?, dijo en su palabra. Y vemos, hermanos, que a través de los tiempos Dios usa medios para que el hombre pueda reaccionar, para que el hombre vea para arriba, y Él usa medios para que así, ¿verdad?, por medio de disciplina, por medio de castigo, el hombre pueda entender, ya que Dios no quiere que el hombre se pierda, no quiere que el alma del hombre, ¿verdad?, se vaya al infierno. Y dice aquí en Ezequiel 6:11, así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán, gloria al Señor. Y vemos, hermanos, cómo estas tres, ¿verdad?, castigos los usó constantemente al pueblo de Israel, y uno de esos era el hambre, ¿verdad?, ya que, hermano, Dios sabe cómo hacer que el hombre lo voltee a ver, porque muchas veces, hermanos, el castigo es peor para nosotros que ya lo conocemos, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que es por eso que es mejor que nunca hubieras conocido de Él, ¿verdad? ¿Por qué razón, hermanos? Porque nosotros ya tenemos el conocimiento, nosotros ya tenemos, hemos oído, gloria al Señor, y muchas veces si hacemos nuestros oídos sordos y hacemos algo que no está bien bajo su palabra, entonces, hermano, allí es donde la disciplina viene. Y dice, ¿verdad?, que Dios castigaba al pueblo de Judá, a la casa de Israel, gloria al Señor, y les ponía dolor. Imagínense, ¿verdad?, el sustento de aquel pueblo era en esos tiempos la cosecha, la agricultura, y para que llegara aquellas langostas de edad y los exterminara como si fuera entrado un ejército, y se quedaban sin el sustento, ¿verdad?, y entraba, ¿verdad?, ese castigo de hambre, gloria al Señor, ya que era uno de los medios que Dios usaba
para que este pueblo pudiera entender, ¿verdad? Y le dice, declara, hijo de hombre, a mi pueblo su transgresión a la casa de Jacob, sus pecados, aquellos a quienes el Señor designó como su pueblo. Y vemos, hermanos, que a través de los tiempos el pueblo de Israel ha sido el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y aún su promesa, ¿verdad? Dice que no maldigas al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el que lo maldiga será maldito. Pero podemos ver, hermanos, que ellos se han echado maldiciones, ¿verdad? De tal manera que ellos mismos, ¿verdad? Cuando crucificaron al Señor Jesucristo, aquella gente, aquella multitud, ¿verdad? Le dijo, ¿verdad? Aquellos reyes, ¿verdad? Aquellas autoridades le dijo, ¿verdad? Jesucristo se ha crucificado y su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y vemos, hermanos, cómo a través de los tiempos el pueblo de Israel ha sufrido tanto. Vemos en los tiempos de Hitler, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel fue masacrado, cómo los niños, jóvenes, ancianos, nadie se escapaba, muy pocos escaparon y fueron torturados, fueron, hermanos, gloria al Señor, perseguidos. ¿Por qué razón? Porque siempre ha querido, gloria al Señor, pensando, gloria al Señor, que como son, ¿verdad?, los preferidos, si podemos decir, o el pueblo escogido, o han visto, ¿verdad?, que pecaban y no se arrepentían y Dios volvía a perdonarlos, y volvían a pecar y ellos se arrepentían y Dios volvía a perdonarlos. Pero vemos, hermanos, que nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios grande, pero también es un Dios de juicio y un Dios justo, ¿verdad? Que de la cual, hermano, la disciplina es necesaria para nosotros, para que podamos entender, gloria al Señor, que es necesario obedecer su palabra, ¿verdad? Si vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Dios ha sufrido, ¿verdad?, por la rebeldía, por dejar los caminos de Dios, por honrar, ¿verdad?, a demonios, por honrar a ídolos, gloria al Señor, ya que cuando conocemos y nos apartamos de Él para ir, ¿verdad?, tras nuestra imaginación, tras nuestra mente, tras, ¿verdad?, adoradores de ídolos, ¿verdad?, o tras la vanidad, el orgullo, la jactancia, la soberbia, el poco amor hacia los demás, hermanos, allí es donde estamos faltándole a Dios. Y este pueblo, gloria al Señor, le faltó al Señor, y por esta causa, ¿verdad?, gloria al Señor, dice su palabra que envió aquellas aquel castigo, ¿verdad?, como la langosta, y ahora, ¿verdad?, quería enviar un ejército, gloria al Señor, para invadir y para nuevamente destruir aquellas familias, aquellos ancianos, por la razón de no ser prudentes, ¿verdad? Hermano, nosotros estamos delante de un Dios vivo, delante de un Dios eterno, delante de un Dios que todo lo ve, gloria al Señor, y no nos podremos esconder de Él, jamás podremos huir de su presencia, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que ahora nosotros, pues, a lo mejor no tenemos ídolos, pero tenemos otro tipo de pecados que vienen a ser ídolos también a la vida de nosotros, ¿verdad? Dice, como la jactancia, la soberbia y el poco amor, ¿verdad?, hacia Dios y hacia los demás. Aquí, ¿verdad?, el libro de Judas, gloria al Señor, ¿verdad?, nos habla un poquito del carácter de estos hombres, gloria al Señor, cómo iban a ser reprobados y cómo, gloria al Señor, la ira de Dios puede venir por esa desobediencia. Dice, ¿verdad?, aquí el libro de Judas, gloria al Señor, en el capítulo 1, vemos, gloria al Señor, cómo el Señor, ¿verdad?, no quiere, ¿verdad?, que su pueblo sea un pueblo con este tipo de caracteres, con este tipo de, ¿cómo le diré? A veces, ¿verdad?, no decimos nada, a veces no mencionamos nada, pero nuestra actitud, ¿verdad?, o muchas veces sí lo hacemos manifiesto, ¿verdad?, porque la palabra del Señor dice aquí en Judas 1, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos, ¿verdad?, también aquí en el 15, ¿verdad?, gloria al Señor, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él.
Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Si usted mira, hermanos, gloria al Señor, la palabra del Señor, ¿verdad? Habla, ¿verdad? Que cuando alguien se levanta en contra, ¿verdad? De su pueblo, en contra de los verdaderos, en contra de su palabra, en contra de su doctrina, en contra de sus leyes, hermano, dice, ¿verdad? Que le están haciendo daño a Dios, gloria al Señor. Y el hombre a veces piensa que le hace daño al hombre, pero no, hermanos, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios, hermano, tenemos que creerla. La palabra de Dios es la luz para nosotros, la lámpara es, verdad, nuestros pies, la palabra. Y hay gente, hermanos, que no la cree. Ahí hay gente que hace mercadería, verdad, de esta palabra. Por eso, hermanos, es que tenemos que tomar conciencia, verdad, gloria al Señor, de por qué Dios, verdad, ha tomado disciplina, si lo podemos llamar así, verdad, para el mundo entero de hoy, verdad, la iglesia y el mundo ha tomado una disciplina para nosotros, verdad. Y este tipo de gente, hermano, gloria al Señor, no tenían ídolos, pero eran gente, verdad, impía, gloria al Señor, y lamentablemente eran, verdad, hombres que enseñaban al pueblo, verdad, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, verdad. Y dice, verdad, que estos mismos pecados se manifestaron en los hombres impíos, hombres que conocían la ley y que tenían, ¿verdad?, como profetas, ¿verdad?, que les enseñaban y les hablaban en aquellos tiempos. Pero el hombre siempre ha pensado que es dueño de su vida, ¿verdad? Pero, hermanos, Proverbios, ¿verdad?, 21:2 dice que todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor pesa los corazones. Proverbios 5:21 dice, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. En Proverbios 15:3 dice, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los malos y a los buenos, gloria al Señor. Entonces no podemos escondernos, no hay dónde huir, no hay dónde meternos, gloria al Señor, ¿verdad? Mucha gente piensa que si se va a los montes, que si se va, ¿verdad?, a lugares allá donde solamente no hay más de que una casa, probablemente creen que se escaparán, pero no habrá dónde escondernos, hermano. Los juicios, ¿verdad?, alcanzarán a todos aquellos, gloria al Señor, que se rebelan en contra de su palabra. Pero, hermano, gloria al Señor, dice, ¿verdad?, que cuando les venían juicios severos a este pueblo, como el hambre, la espada, las plagas, esta gente, gloria al Señor, el pueblo de Israel en el tiempo de Ezequiel, en el tiempo de Daniel, en el tiempo, ¿verdad?, de Joel, ¿verdad?, esta gente se preguntaba que por qué Dios permitía, ¿verdad?, que cayeran, ¿verdad?, como prisioneros de guerra, o, ¿verdad?, o muchas veces, ¿verdad?, los metían en opresión y muchas veces a otros los mataban, ¿verdad? Y ellos preguntaban, ¿verdad?, que por qué, ¿verdad?, gloria al Señor, esta gente tenían sus templos y muchos de ellos, ¿verdad?, se congregaban, muchos de ellos hacían todo lo que tenían que hacer, pero el mismos profetas dicen que esta gente seguía pecando, seguía impíamente, seguían abusando, ¿verdad?, del Señor, porque nuestro Dios siempre ha sido un Dios bueno, ¿verdad? Hermanos, si Dios pagara a nosotros como lo que hacemos, no estuviera en pie, porque todos hemos pecado, todos hemos mentido, muchos, ¿verdad?, hemos robado, muchos hemos hecho, hermano, cosas que no debemos, ¿verdad?, hacer. Yo creo que no hay uno, ¿verdad?, que diga, estoy limpio de mis manos, gloria al Señor. Pero a través, hermano, de los años, Dios nos ha enseñado que debemos de apartarnos de todas esas cosas impías, porque esta gente le preguntó al Señor, le pregunta, ¿por qué? ¿Verdad? Y Ezequiel, ¿verdad?, aquí tenía la respuesta de Dios en Ezequiel 18:17. Vemos, ¿verdad?, cómo le responde a este pueblo y da, ¿verdad?, la razón por qué venía todas estas cosas, si eran el pueblo de Dios, si eran los que oraban, eran los que supuestamente, ¿verdad?, hacían, ¿verdad?, todos los sacrificios, ¿verdad?, también, ¿verdad?, festejaban, ¿verdad?, todas las fiestas que el pueblo de Israel tenía en aquel entonces. Pero ¿cuál era el mal de esta gente? Que les venía a todas estas calamidades, gloria al Señor. Y aquí, ¿verdad?, en Ezequiel 18:1 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, que dice, los padres comieron las uvas agrias
y los dientes de los hijos tienen la dentera. Imagínense nomás, gloria al Señor, este pueblo, ¿verdad? Con tanto orgullo, arrogancia, hablarle a nuestro Señor, ¿verdad? Y dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrás por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y el hombre que fuere justo, hiciere según el derecho y la justicia, que no camine sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiera a ninguno, que al deudor devolviera su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y que cubriera al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomara usura, que de la maldad retrajere su mano, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiera, comiere robos, no devolviera la prenda, o alzara sus ojos a los ídolos, hiciere abominación, prestare interés, y no tomare usura, vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo de cierto, morirá, su sangre será sobre él. Pero si engendrare hijo, el cual viere en todos los pecados que su padre hizo, y volviendo no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiera a nadie, la prenda no retuviera, y cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido el desnudo, apartara su mano del pobre, interés y nunca recibiere, guardaré mis decretos, y anduviere en mis ordenanzas, no morirá por la maldad de su padre, ciertamente vivirá. Y vemos, hermanos, gloria al Señor, como Ezequiel, usado por Dios, dándole la respuesta a Israel del dolor, de la opresión que vivían, por qué los entregaban, ¿verdad?, de rehenes al enemigo, por qué los llevaban cautivos. Y aquí les dice, por estas cosas. Y muchas de las cosas, hermanos, déjenle digo que nosotros como cristianos, nosotros como la iglesia de Jesucristo, no debemos de tener estas actitudes de impíos. Mire, aquí habla hasta del que presta dinero y a interés, cobra interés, ¿verdad? Y hermano, esto Dios lo reprueba, ¿verdad? Dios reprueba aquí, hermano, que el hombre, ¿verdad? Dice que no es recto, no es, hace, ¿verdad? Trato con el hombre con hombre hace trato, y ellos mismos violan sus palabras porque no cumplen sus palabras. No son hombres de palabra, como diciendo. El hombre que no hace o que no es de palabra, estas cosas también van de mal proceder, porque de ahí salen muchas cosas, ¿verdad? Rencores, odio, malas sospechas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque no hay una integridad entre hombre, ¿verdad? Gloria al Señor. Y vemos cómo por estas cosas vino toda la destrucción a la casa de Israel, ¿verdad? No solamente era aquellos, ¿verdad?, que tenían ídolos, y no especifica, ¿verdad?, especialmente, ¿verdad? Dice, ni oprimiere a ninguno, porque hermanos, otro como cristiano no debemos de oprimir a otros. Eso no es de cristianos verdaderos. Si estas cosas, gloria al Señor, están aquí, hermano, ¿por qué razón Dios está enojado con el mundo entero, hasta con nosotros, la iglesia? Porque muchas cosas, actitudes de impíos, mucha gente que pide prestado y no paga, esas son actitudes de impíos. La Biblia dice que el que pide prestado paga, pero el impío pide prestado y no paga. Entonces, todas estas cosas puede venir, hermano. Yo creo que es tiempo, ¿verdad?, como dice su palabra, de arrepentirnos, gloria al Señor, para que pueda nuestro Señor salvarnos y perdonarnos, ¿verdad? Dice que Ezequiel pudo hablarle, ¿verdad?, a este pueblo.
Y los mensajes de los profetas eran directos para el pueblo de Israel, pero a la vez llevaba el bálsamo de amor y misericordia para los hombres que reconocían su condición pecaminosa era irreprochable delante de un Dios santo. Pero este mensaje era de advertencia, ¿verdad? Y reprobación de justicia y juicio, de misericordia, de amor, ¿verdad? Que no dio lugar a dudas en cuanto a su indignación por la falta de rectitud del pueblo, ¿verdad? ¿Y cuál era el deseo de Dios? El deseo de Dios era que todos se arrepintiesen, ¿verdad? Y enseñó que cada uno era responsable de sus propias acciones y serían castigados conforme a sus obras. También enseñó, ¿verdad?, que nadie que rechaza el consejo de Dios escapará de sus juicios. También enseñó que todo aquel que se arrepiente y se aparta de su iniquidad tendrá de Dios sus bendiciones, su misericordia y su amor y su perdón. Aleluya, porque Dios es un Dios grande, un Dios bueno, pero también Él especifica las cosas que nosotros no debemos hacer. ¿Por qué mucha gente comete todo este tipo de actitudes abominables para Dios? Porque para la gente probablemente no es malo. Como el 8 que dice, ¿verdad? Dice que no preste a interés, ni tomare usura, que de mal retrajere su mano, que hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Hermano, eso ya no existe. Muy pocos hombres se respeta su palabra porque su palabra la bajan ellos mismos. No se respetan ni se dan a respetar. Y hermano, entre hombre y hombre debe haber un trato justo de palabra. Y a veces si no cumplimos, Señor, pues hablar, ¿verdad? Que no pudimos o discúlpeme, ¿verdad? Pero hermanos, a veces ni entre cristianos se puede hacer esto. Y esto fue una de las causas por la cual el pueblo de Israel sufrió. Usted va a decir, pero esas cosas que tienen que ver con Dios, bueno, para Dios son abominables. Aquí dice la palabra. Aquí bien dice, gloria al Señor. Dice en mis ordenanzas caminaré y guardé mis decretos para hacer rectamente es justo. Vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrar hijo ladrón, derramador de sangre, o que hagan una cosa de estas, y que no haga la otra, sino que comiere sobre los montes, ¿verdad? Y vuelve a mencionar otra vez las mismas, ¿verdad?, palabras que le habla al Padre, gloria al Señor, y vuelve, ¿verdad?, a decir, ¿verdad?, el que volviere a tomar interés, ¿verdad? Y aquí en el último capítulo, gloria al Señor, ¿verdad?, dice, y apartare su mano del pobre. En el 17 dice, apartare su mano del pobre, ¿verdad?, interés y usara no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, no morirá, gloria al Señor. Vemos, hermanos, cómo nuestras actitudes deben de ser actitudes diferentes, muy diferentes. Por esta causa, el pueblo de Israel, en el libro de Joel, enseñó, gloria al Señor, la razón por qué se les quitó el pan de la mesa, la razón por la cual, gloria al Señor, llegó el enemigo, y el pueblo, ¿verdad?, se quejó, que por qué. Y aquí, ¿verdad?, el Señor específicamente les da ciertos puntos de por qué se apartó de Él. Pero también a través de todo esto, hermano, dolor, y de todo esto, podemos decir, ¿verdad?, el consejo del Señor, su disciplina, también, hermanos, habla de una misericordia. Pero antes de llegar a una misericordia, Dios nos narra, nos tacha nuestra situación, nuestro pecado, nuestros errores, para poder nosotros apartarnos. Dios está dando oportunidad a nosotros. Yo creo con todo mi corazón que Dios nos está dando una oportunidad grande a la iglesia. Todavía el Señor no ha levantado su Espíritu Santo, todavía está en la tierra. Y dice, ¿verdad?, en Joel 2:12, Dios ha extendido un camino de misericordia para todos los, ¿verdad?, los que una vez conocieron y se fueron, para los que están dentro, ¿verdad?, y que tengamos cuidado.
Dios castigó a aquellos que servían a Dios, pero sus obras eran impías. Y dice aquí en el 2, por eso, pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tarde para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esta es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocar trompeta en Sión y proclamar ayuno, convocar asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar y lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Aleluya. Hermanos, a mí me da temor oír el mundo afuera. Cuando nos preguntan por qué las iglesias no hay servicio, por qué la iglesia no se abre, mucha gente probablemente está diciendo, ¿dónde está su Dios de ellos? ¿Dónde está su Dios que los libra? Porque hay gente impía, hermanos, que no tiene temor. Y por esas razones Dios está dando una oportunidad a los cristianos. Es un llamado a los cristianos, porque el mundo de afuera no conoce a Dios. El mundo de afuera, su misericordia va a ser extendida a ellos. ¿Verdad? Y dicen los hombres de Dios, hermanos, en los 1800 había un predicador que se llama Spurgeon, y en uno de sus mensajes estaba diciendo que en los postreros días habría miles de almas que se salvarían. Y vamos viendo, hermano, que Dios va a levantar ese remanente, gloria al Señor. Pero no queremos que, ¿verdad? Como la profecía que dice, ¿verdad? Que muchos, ¿verdad? Serán postreros. Y que los primeros serán postreros, hermano, y los postreros serán primeros. Yo no quiero esa profecía para mí, gloria al Señor, ¿verdad? Que los que estamos ahorita quedaremos atrás, y los que estaban atrás serán los primeros. No es así, es que los que vamos caminando, sigamos caminando donde vamos. Pero el mundo afuera no conoce a Dios. El cristiano, multitudes de cristianos que se dicen ser cristianos. Multitudes de cristianos, gente que se para en los púlpitos, gente que se congrega en las iglesias, gente que habla de Dios afuera, pero con actitudes de impíos. Y esos son los que Dios quiere que cambiemos, que nos transformemos, que seamos de verdad, que tengamos trato con hombre justos, que podamos poder nosotros entender que esto es para bien de nosotros y por amor a un Dios que nos ama, a un Dios que vive. Y dice que este pueblo no entendió y lo metió en el horno de la aflicción, y a pesar de apartarse de sus sendas inicuas, aunque por motivos de justicia Dios permitió que estas tribulaciones, por su amor y su misericordia, siguió extendiendo la promesa del perdón. Un perdón con llanto, aquí dice la misericordia de Jehová. Un perdón con dolor, un perdón de ayuno, un perdón verdadero donde pudiera ver el perdón. Un perdón que se sintiera, porque el perdón se siente. Cuando es solamente de labios, el perdón no se siente. El perdón se tiene que sentir. El perdón se tiene que ver, gloria al Señor. Y Joel, aquí, ¿verdad? La palabra de Dios para aquel pueblo les dijo, vuélvanse a Dios, conviértanse de corazón, no de labios. Y en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel no está de acuerdo con algo, rompían sus vestidos. Pero aquí les dice que no rompan sus vestidos, sino que dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios,
porque misericordioso es y clemente, tarde para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. ¿Usted cree que Dios no se duele de ver las situaciones en muchas familias? Familias que han perdido sus trabajos, familias que tienen sus hijos enfermos, familias, gloria al Señor, que se quedarán sin hogares, familias que probablemente no tendrán que comer. ¿Usted cree que Dios se alegra de esto? No, dice que Él le duele, que Él se duele del dolor. Pero una cosa, jamás podrá Dios estar de acuerdo con nosotros cuando el pecado está en medio. Por eso que Dios a través de su palabra nos enseña, nos incita que leamos, que veamos, que interroguemos su palabra para apartarnos del mal, para poder nosotros entrar en ese aposento, entrar en ese reposo, gloria al Señor. Dice que entonces el Señor restauraría todas las bendiciones anteriores de Israel si es que este pueblo se volvía a Él. Y ahí Él mismo fundamentó la misma doctrina para ellos, la misma ley para hoy, para la iglesia de hoy, gloria al Señor. Y aún su palabra nos deja, gloria al Señor, una voz de esperanza para nosotros antes de que venga el día, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, el día malo, el día fuerte, el día terrible de Jehová. Aquí, ¿verdad? En Isaías 55, ¿verdad? Tenemos mucha gente afuera que no se congregan, que están en sus casas y que piensan que porque están ahí en sus casas o que por una vez que van al año a la iglesia van a ser salvos. Muchos dicen, es que Dios está en mi corazón, ¿verdad? Y con eso es suficiente. Pues no, porque por eso Dios dejó un templo en la tierra, para que nosotros inquiriéramos en su santo templo. Todo cristiano, ahorita no puedes estar en un templo, pero todos los que estábamos en un templo, los que estábamos aquí de corazón, pero había mucha gente que se le rogaba, que se le llorara para que vinieran a un servicio. Probablemente hoy hablan que si va a haber culto, que cuando abremos la iglesia, pero eso solamente Dios lo va a saber, ¿cuándo? Y solamente sabremos si tendremos restricciones. ¿Quién sabe? Eso nadie lo sabe, solamente Dios. Pero tenemos una oportunidad de arrepentirnos en nuestras casas y de hacer frutos de nuestro arrepentimiento y de hincarnos en nuestros hogares y pedirle a Dios perdón. Y si toda la iglesia en el mundo entero cristiano nos arrepintiéramos y buscáramos de Dios y lloráramos con su palabra, dice aquí que vengamos allí, convertíamos en llanto y en ayuno. Yo le aseguro que el Señor detuviera su mano y su misericordia, hermano, no nos dejaría a nosotros, su pueblo, la iglesia. El Señor, y dice Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Mira, amplio. Dios puede perdonarnos, pero tienes que dejar el camino de impiedad, el camino de los impíos. Nosotros como cristianos tenemos que tener actitudes de cristianos, de mujeres y hombres de Dios. Yo sé que vamos transcurso al caminar de una vida nueva y vamos caminando con esta carne que nos traiciona muchas veces, pero hay que tener los ojos abiertos y solamente a través de la oración, a través del ayuno, Dios nos abre los ojos, el entendimiento, nos da poder, nos da dominio propio en contra de esta carne. Podemos crucificar nuestros deseos, nuestras pasiones, como dice su palabra, y hermano, y es que podemos caminar. Pero un cristiano que le da rienda suelta al pecado, no busca a Dios, entonces no tiene escapatoria. El Señor dice que no escapará. No importa dónde usted se vaya, pero si dice deja ese camino, Dios será amplio en perdonar. También aquí, ¿verdad? En Ezequiel nos habla, ¿verdad? El Señor dándole, ¿verdad? Un consejo también a aquel pueblo. Y en nuestros tiempos, ¿verdad? Gloria al Señor, hablándonos a nosotros para que nosotros también hagamos confesión a Dios y pidamos a Dios perdón. Dice en el 18, 27, dice, y apartándose el justo de su justicia
y haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Mucha gente dice que Dios no castiga y que Dios no mira lo de afuera, que nomás mira el corazón. Pero mi Biblia dice que nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu sea irreprensible delante de Dios. Porque si algo nos traiciona a nosotros en nuestra carne, imagínate nomás, si un cristiano, un justo, se aparta de su camino y si allá afuera, tú que conoces a Dios y que no le sirves y que has oído del plan de salvación y no le sirves, si tú mueres, no digo yo, dice la palabra, apartándose el justo de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá. Por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró, oiga bien, y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de vuestra ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriráis, casa de Israel. Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Tenemos un Dios bueno, un Dios grande. Nadie en el mundo podrá decir que el Dios que nosotros servimos es un Dios malo. Nadie podrá decir, aunque haya ateos que digan que no existe Dios, aunque haya impíos que digan que le echen la culpa a Dios, pero nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios recto, un Dios lleno de justicia, un Dios que perdona el pecado. Mira, ofendemos a Dios, ofendemos al prójimo, hacemos tanta cosa, y cuando nosotros venimos arrepentidos y nos convertimos y no volvemos a hacer esas causas, Dios nos recibe. Dios nos perdona, porque el hombre no viene a Dios, porque el hombre no se acerca a Dios, porque el hombre no se convierte de sus malos caminos. Si hay un Dios bueno, gloria al Señor, hay un Dios, extiende su mano para salvarnos. Nuestro Dios es un Dios bueno, un Dios lleno de misericordia. Él no quiere la muerte del impío, Él quiere que vivamos. Y en este día le doy gracias al Señor nuevamente por este consejo que ha venido a mi vida, y espero que sea bendición para ti también, ¿verdad? Tú que estás allá lejos, tú que has oído de Dios, tú que sabes que hay un Cristo que salva, ven a Él, conviértete, pídele a Dios ayuda, que tú no puedes dejar esto, que no puedes dejar lo otro. Mira, ven a Él y Él nos ayuda a dejar todo lo que nosotros muchas veces no podemos. Tenemos un Dios que ayuda, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, tenemos su palabra que nos dirige, que nos da luz. La iglesia se debe de convertir. Aquellos que están lejos y aquellos que están fríos, nos debemos de convertir para que Dios oiga nuestra oración, para que Dios oiga nuestros llantos, para que Dios nos ayude en este proceso que estamos ahorita viviendo. Sabemos lo que venga, si vengan cosas más peores, pero eso que importa. Lo importante es que Dios nos encuentre haciendo el bien, arrepentidos y convertidos y haciendo lo que tenemos que hacer. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me das nuevamente estar aquí, Padre. Mira, Señor, tu palabra, bendito Dios, tu consejo de tu palabra. Pedimos, Dios mío, por aquellos que están lejos, Señor, que no han podido llegar a ti, Señor, que se les ha hecho difícil convertirse a ti, pedir perdón a ti, Señor. Pedimos, Dios mío, que abra sus ojos, que estamos a tiempo todavía, que los juicios que están por caer no caigan sobre nosotros, que tú, oh Dios, nos librarás de todo lo que venga, tú nos esconderás, tú serás, Señor, la puerta. Cristo Jesús es la puerta.
Cristo es la roca en la cual nosotros nos afirmamos y nos escondemos. Tú eres nuestro Dios, tú eres el abrigo de nosotros, Señor, pero tienes que venir, tienes que dejar el pecado, tienes que apartarte del pecado, tienes que confesar que Jesucristo es el Señor. Y si tú no le conoces, ven a Jesucristo, acércate a Él, gloria al Señor. Le damos gracias, Señor, por su pueblo, por su iglesia, que está allí en el aposento, que está allí, Señor bendito, en sus hogares, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras hermanas, Señor, por tu pueblo, Señor, por toda la iglesia Pentecostés El Alfarero y aún por todas las iglesias del mundo, aún por todos nuestros hermanos que nos ven de otras iglesias, aún, Señor, por amigos que no se congregan, que les hacemos la invitación que vengan a Jesús, que Él está todavía salvando. Multitud de gente oirá el mensaje, multitud de gente se salvará, porque el Señor así lo quiere. Dios no quiere la muerte de nadie. Bendito Dios, te damos gracias por ser un Dios tan bueno, por ser un Dios tan grande y maravilloso. Oh, no hay Dios como tú, Padre, que perdonas el pecado, Señor, del hombre. Gracias, Señor, porque no hay un Dios tan grande como tú. No tenemos un Dios tan grande como tú, eres el único Dios verdadero. Bendito sea tu nombre, Padre. En este día te damos gracias, Señor. Amén y amén.